30 versículos de la Biblia acerca de el perdón. Día 24. El profundo significado del perdón divino en Salmos 103, 12. El Salmo 103 es uno de los más ricos y profundos en cuanto a la descripción de la misericordia y el amor de Dios hacia la humanidad. Dentro de este salmo, el versículo 12 se destaca de manera especial. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esta poderosa afirmación encapsula la inmensidad del perdón de Dios y su capacidad para liberarnos completamente de nuestras transgresiones. El contexto del Salmo 103. Para comprender plenamente el impacto de este versículo, es importante considerar el contexto en el cual fue escrito. El Salmo 103 es un canto de alabanza compuesto por el rey David, en el cual él invita a su alma y a todo su ser a bendecir al Señor, recordando todos los beneficios que ha recibido de él. Este salmo enfatiza la bondad, la misericordia y la gracia de Dios, destacando cómo Él perdona todas nuestras iniquidades, sana nuestras dolencias, y nos corona de favores y misericordias. Salmos 103, 3 y 4. El versículo 12 se sitúa en una sección del Salmo donde David reflexiona sobre la infinita misericordia de Dios. En los versículos anteriores, habla de cómo Dios no nos ha tratado conforme a nuestras transgresiones ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Versículo 10. En lugar de eso, Él nos muestra una compasión insondable, comparable a la de un padre con sus hijos. Versículo 13. La metáfora del oriente y el occidente. La expresión cuanto está lejos el oriente del occidente es una metáfora que utiliza David para ilustrar la inmensa distancia que Dios ha puesto entre nosotros y nuestros pecados. Es significativo que David use esta analogía en lugar de otras direcciones geográficas, como el norte y el sur. A diferencia del norte y el sur, que tienen puntos fijos en los polos, el oriente y el occidente representan direcciones sin límites precisos, simbolizando una distancia infinita. Al decir que Dios ha alejado nuestras rebeliones tanto como está lejos el oriente del occidente, David enfatiza que el perdón de Dios es completo y definitivo. No hay posibilidad de que nuestros pecados vuelvan a ser contados en nuestra contra. Han sido removidos de nosotros en su totalidad, a una distancia tan infinita que nunca podrán ser recuperados o traídos de vuelta. El poder del perdón divino. Este versículo nos ofrece una visión extraordinaria del poder transformador del perdón de Dios. Cuando Dios perdona, no solo cubre nuestras faltas, sino que las aleja de nosotros de manera que ya no nos definen. En el contexto del Antiguo Testamento, el concepto de pecado estaba fuertemente ligado a la culpa y la consecuencia. Sin embargo, en este salmo, David celebra la capacidad de Dios para liberar a las personas del peso y la culpa del pecado, ofreciendo un perdón que es absoluto y que redefine la relación entre Dios y el creyente. La idea de que nuestras rebeliones son alejadas como el oriente del occidente también refleja la naturaleza de la gracia de Dios. No es un perdón superficial o condicional, es un perdón que transforma y renueva. Este acto divino no solo restaura la comunión entre Dios y el hombre, sino que también ofrece una nueva identidad, libre de la mancha del pecado. Aplicación en la vida del creyente. Para el creyente, Salmo 103, 12 es una promesa y un recordatorio de que el perdón de Dios es accesible y eficaz. Vivir bajo esta verdad significa aceptar que nuestras transgresiones, aunque sean grandes, no son más poderosas que la gracia de Dios. Nos anima a dejar atrás el pasado y a caminar en la libertad que proviene de ser completamente perdonados. Además, este versículo nos desafía a perdonar a otros de la misma manera en que hemos sido perdonados. Si Dios ha separado nuestros pecados de nosotros de manera tan absoluta, nosotros también estamos llamados a perdonar a quienes nos han ofendido, liberándolos de cualquier resentimiento o amargura, tal como Dios lo ha hecho con nosotros. Conclusión. Salmo 103, 12 es una declaración profunda del amor y la misericordia de Dios. Nos recuerda que en su infinito perdón, nuestros pecados son alejados de nosotros a una distancia que no puede ser medida ni superada. Este versículo nos invita a reflexionar sobre la magnitud del perdón divino y a vivir en la libertad y la renovación que éste ofrece. Es un llamado a confiar plenamente en la gracia de Dios, sabiendo que en su misericordia, Él nos ha liberado de nuestras rebeliones de una vez por todas.